Este webinar versa sobre la reducción de tiempos y costos en el arbitraje. Ocasionalmente se escuchan críticas al arbitraje en el sentido de que es tardado y caro y de que no cumple la expectativa de ser un medio de solución de controversias eficiente. A mí me gusta zanjar el tema diciendo que no se pueden lanzar estas acusaciones de manera general e indiscriminada. A fin de cuentas, el arbitraje no es más que una herramienta que, bien utilizada, puede resultar en un procedimiento rápido y económico para resolver una disputa, pero que si es mal usada puede resultar en grandes costos y grandes frustraciones para las partes. La culpa no es tanto, pues, de la herramienta, sino de los operarios. Por ello, ICDR se ha preocupado por ofrecer a sus usuarios reglas y guías que promueven la eficiencia en el arbitraje, al tiempo de mantener una muy cuidadosa administración de los casos. La máxima "el tiempo es dinero" es particularmente cierta en el arbitraje. Y para ser eficiente el arbitraje, se trata de una tarea colegiada que involucra a las partes, a los árbitros y a la institución administradora, en donde cada una funciona como engranajes de una máquina. A continuación me referiré a las medidas que pueden adoptar las partes para hacer más eficiente el arbitraje y posteriormente mis colegas en este panel se referirán a aquellas que pueden adoptar el tribunal arbitral y la institución administradora. Así, entre las principales medidas que pueden adoptar las partes están, en primer lugar, el pactar una buena cláusula de arbitraje, que entre otras cosas deje en manos de la institución administradora la decisión de si el arbitraje se va a llevar ante uno o tres árbitros. Esto es importante, ya que un arbitraje ante tres árbitros será, por definición, más tardado y más costoso. Y cuando se celebra un contrato, usualmente no se sabe a ciencia cierta la complejidad o la cuantía de las disputas que puedan presentarse en el futuro. Por ejemplo, no es lo mismo una simple controversia sobre la falta de pago de una obligación cierta a una cuantiosa disputa sobre la ejecución de un contrato, que podría requerir de testigos y peritos e involucrar innumerables documentos. Así, resulta mejor dejar la decisión a la institución administradora, quien determinará si para el caso concreto se justifican tres árbitros o si con uno es suficiente. De la misma forma, la elección de unas buenas reglas de arbitraje es esencial, es de esencial importancia. Por ejemplo, puede significar esta elección el contar o no con disposiciones para arbitrajes expeditos, que reduzcan significativamente el tiempo del procedimiento y por ende los costos. En el caso de ICDR, se tiene la ventaja de una amplia base de árbitros y la gran experiencia de la institución en la adecuada selección de los mismos. Además de que el procedimiento para la nominación de los árbitros sigue el mecanismo de listas, que es un mecanismo transparente, eficiente y que es muy apreciado por los usuarios. Además, conforme al reglamento de arbitraje ICDR, los casos con cuantía inferior a $250,000 se siguen, salvo acuerdo de las partes, conforme a las disposiciones para arbitrajes expeditos, y los casos abajo de $100,000 se resuelven solo sobre la base de documentos, lo que garantiza que el procedimiento sea lo más rápido y efectivo posible. En segundo lugar, las partes pueden buscar acuerdos procesales que faciliten la tramitación del caso, como pudiera ser acordar subsanar las patologías que pudiera tener la cláusula arbitral, permitir la presentación de documentos en idioma diferente al del arbitraje sin necesidad de traducción, acordar un legajo común de documentos, así como acordar una lista de hechos no controvertidos, o inclusive considerar la posibilidad de acordar la aplicación del reglamento para arbitrajes expeditos aún en casos en donde el límite supere a los $250,000 a que me refería antes. Inclusive, las partes pueden considerar el permitir a los árbitros emitir un laudo no razonado o no motivado, o bien sujetarse a un arbitraje en amigable composición. Finalmente, y no menos importante, para el propósito de reducir los tiempos y costos en el arbitraje, es que las partes eviten la excesiva litigiosidad, el que se eviten las constantes batallas procesales o las batallas procesales que no llevan a nada, que son inconducentes, y la judicialización del procedimiento. Con esto se pueden lograr grandes eficiencias. Bueno, ya hemos hablado en términos generales sobre
eficiencia que debe tener el procedimiento arbitral, y me toca hablar sobre las medidas que puede adoptar el tribunal arbitral para hacer más eficiente el arbitraje. Antes que nada, la recomendación es que el tribunal convoque a una reunión a las partes. Esta reunión puede ser presencial, puede ser una conferencia, videoconferencia, en donde se vayan a discutir de manera preliminar una serie de temas dentro de lo que va a ser el procedimiento. ¿Qué es lo que se tiene que discutir y preferentemente acordar en esta reunión preparatoria o preliminar? Antes que nada, evidentemente, los escritos de las partes, los escritos de fondo de las partes. Tiene que haber una demanda, por lo menos, una contestación, una réplica y una dúplica. Puede haber otros documentos, se pueden exceder, puede haber una reconvención o contrademanda, contestación, etc. Segundo, recomendación, invitar a las partes a sujetarse a las reglas de la International Bar Association en cuanto a la presentación, en cuanto a su formato, etcétera, una serie de detalles que pueden tener para no inventar el hilo negro. Estas reglas son claras en ese sentido. Otro tema muy importante son las fechas en las que se van a presentar pruebas, en las que se van a presentar los escritos. A veces coinciden las fechas de presentación de escritos con las fechas de presentación de pruebas, otras veces no coinciden. Muy importante es invitar a las partes a la utilización de nuevas tecnologías. Evidentemente que sean comunicaciones electrónicas, envío de documentos también de manera electrónica en sitios seguros en la nube, y tratar de evitar los documentos en papel. Si las partes también consideran necesario, se puede llevar a cabo unas reglas sobre el proceso de intercambio de información y documentación. Esto puede ser muy riesgoso porque se puede convertir en un tema voluminoso y complejo y litigioso. Lo que se pretende es que las partes tengan ese derecho, que se haga de una manera rápida y eficiente. Y aquí, normalmente, se invita a las partes a que utilicen el documento conocido como Redfern Schedule. Siguiente tema, que ya hablaba mi colega, es sobre el idioma del arbitraje. Evidentemente, las partes pueden someterse a lo que establecieron en la cláusula arbitral o inclusive modificarla y pactar que algunos documentos que estén en otro u otro idioma se traduzcan, o bien que se dejen en el idioma original. Importante también es establecer reglas para la audiencia en cuanto al llamado de testigos, contrainterrogatorios, llamado de peritos, careo de peritos y examen en general de peritos y testigos. Tema importante en su caso, la bifurcación del procedimiento. Se pueden dar casos que lo ameriten, en donde se entra al tema de fondo y después del tema de fondo se puede entrar al tema de cuantificación de daños y perjuicios. No siempre sucede así, pero en algunos casos es necesario o es conveniente hacerlo. Siguiente punto también importante dentro de este calendario procesal es establecer una fecha previa a la audiencia en donde se lleve a cabo la parte de la logística de la audiencia. Ya no son tanto las reglas de presentación de testigos, sino básicamente de la logística, lugar donde se va a llevar a cabo, si va a haber grabación, videograbación o de voz, o cómo se va a llevar a cabo esto. Uno de los puntos importantes también que hay que incluir o se podría incluir en este calendario procesal es que haya un pacto de las partes para evitar tácticas dilatorias e inclusive facultar expresamente al tribunal para que pueda hacer inferencias adversas y asignar costos en caso de que se den este tipo de prácticas. En general, diría yo, mantener un orden estricto dentro del procedimiento. Con esto se evitan los escritos no previstos, la litigiosidad y se eficienta el procedimiento. Y una de las cosas buenas que tiene ICDR es que su reglamento prevé prácticamente lo que hemos dicho anteriormente. Muchas gracias. Para abordar las medidas que tomamos como institución administradora para hacer más eficiente el arbitraje, me voy a concentrar en 4 puntos. El primero es la celebración de la conferencia administrativa temprana con las partes. Como a lo mejor saben, el artículo 4 del reglamento de arbitraje de ICDR prevé la celebración de esta conferencia administrativa.
que para mí representa el momento crucial de nuestro rol como administradores, porque es el primer acercamiento que tenemos con las partes y el que nos permite proponer el mayor número de herramientas para hacer el procedimiento más eficiente. Esta conferencia tiene dos propósitos. El primero, informar a las partes o recordar tal vez la manera en la que el arbitraje ICDR funciona. Y la segunda, y más importante, es discutir el contenido de la cláusula arbitral. Esto nos va a permitir también subsanar cualquier deficiencia que pudiera haber en la misma, respecto tal vez sobre el número de árbitros, lugar del arbitraje, idioma del arbitraje, y poder llegar a acuerdos que beneficien al procedimiento y a las partes. También podemos, durante esta conferencia telefónica, ofrecer a las partes otras herramientas que tenemos a su disposición, como por ejemplo la mediación, en las formas en las que el ICDR lo propone. Y ya hemos discutido en otros webinars esta forma, que les invito, por supuesto, a que visiten. El segundo punto es la manera en que designamos y proponemos a los árbitros en los procedimientos. Como ya lo mencionaba Salvador, utilizamos el sistema de lista y el ICDR ha sido el pionero en la creación de este método. Sin embargo, adicional al sistema, hemos recientemente aumentado las herramientas para la explotación de este recurso. La primera herramienta que tenemos es, por ejemplo, proporcionar a las partes una muestra de lista de árbitros. Esto es, le damos a las partes un número determinado de árbitros, las partes podrán analizar las cualidades de esos árbitros, darnos retroalimentación y entonces crear una lista definitiva sobre la cual las partes tendrán que señalar sus preferencias. Una segunda herramienta es también la posibilidad de preseleccionar a ciertos árbitros, confirmando con ellos que tienen la disponibilidad y las cualidades necesarias para participar en un caso en particular. Una más es que las partes tengan la posibilidad de solicitarle igual a un número determinado de árbitros un resumen sobre su experiencia, respecto a una disputa en específico. Es decir, que adicional a la información que las partes reciben sobre las cualidades del árbitro, puedan preguntar sobre la materia específica de la controversia y que el árbitro pueda proporcionar esa información a las partes. Finalmente, hemos proporcionado u ofrecido también a las partes que haya la posibilidad de realizar entrevistas, tanto por escrito como telefónicas, con los árbitros que nosotros les proponemos. Eso es, las partes podrán realizar un cuestionario, nosotros lo transmitiremos al árbitro después de hacer una revisión preliminar de las preguntas que se están haciendo, y entonces el árbitro pueda dar, como decía, mayor detalle sobre sus calificaciones y cualidades para el conocimiento de ese procedimiento. Todas estas herramientas tienen, por supuesto, el propósito de nombrar árbitros que sean más calificados para la controversia en particular y que además ayuden a empujar y a hacer más eficiente el arbitraje. Un tercer punto es la administración activa del caso. Si bien es cierto que la filosofía del ICDR es que una vez que el tribunal sea nombrado, el control del procedimiento caiga sobre los árbitros y las partes, nosotros damos seguimiento muy cercano a lo que se ha establecido en el calendario procesal ya mencionado por Gerardo, y además participamos en todas las conferencias telefónicas que se dan durante el curso del procedimiento. Esto nos va a permitir saber de qué manera se está desarrollando y en algunos casos incluso proponer a los árbitros algunas herramientas que podríamos considerar ayuden a mover el procedimiento de una manera más eficiente. Recientemente también hemos institucionalizado la opción de que tribunales de 3 miembros, las partes puedan acordar que todas las cuestiones preliminares sean conocidas por un árbitro, por un solo miembro del tribunal arbitral, con el objetivo de que toda esta etapa preliminar sea conducida por este árbitro y se eliminen los costos de tener a todo el tribunal en pleno resolviendo sobre cuestiones preliminares. Evidentemente, ya una vez que se haya creado el calendario procesal, el tribunal completo estará encargado de conocer de todo el procedimiento y obviamente asistir a la audiencia y atender a la redacción del laudo. Finalmente, ustedes saben que el sistema de pago de los árbitros es a través de tarifas horarias. Entonces, lo que hacemos en ICDR
es dar seguimiento muy cercano a la facturación y a los tiempos reportados por el tribunal arbitral. Una vez que se nombra un árbitro, se le proporcionan unos lineamientos que son muy claros respecto al tiempo que puede o no facturarse a las partes dentro del procedimiento, y cada vez que recibimos una factura, esa factura es revisada en términos de tiempo invertido, concepto por el cual se invirtió ese tiempo y la tarifa horaria que el árbitro está reportando. Adicionalmente a esto, la tabla de costos administrativos del ICDR está dividida en dos conceptos, que es cuota inicial y cuota final. Y si por alguna cuestión, el caso se termina antes de llegar a la audiencia y las partes lo informan al ICDR 30 días anteriores a la celebración de la misma, hay la posibilidad de que este costo sea reembolsado a las partes. Entonces, bueno, consideramos que todas estas prácticas se verán traducidas en ahorro y tiempos para las partes que participan en un procedimiento del ICDR.